¿Cómo están, estimados alumnos, estimadas alumnas? Bienvenidos. Les habla su profesora Gaby Marchán. En esta sesión número 5 vamos a hacer un repaso de las sesiones que hasta el momento hemos venido desarrollando. Empecemos hablando sobre el Tahuantinsuyo. Y del Tahuantinsuyo vamos a recordar el origen, vamos a recordar la expansión, la organización política y social. Si recordamos que para explicar el origen de los incas se explica a través de dos leyendas, y las dos leyendas más conocidas son la leyenda de Manco Cápac y Mama Oyo y la leyenda de los hermanos Sayar. Con respecto a la leyenda de Manco Cápac y Mama Oyo, esta leyenda fue narrada por el Inca Garcilaso de la Vega en su obra Los Comentarios Reales de los Incas. En esta leyenda decía pues que el dios Sol, el dios Inti, ¿verdad?, envió, ¿no?, a sus hijos Manco Cápac y Mama Oyo. Ellos van a recibir entonces el encargo de dirigirse hacia el norte llevando una vara de oro, la cual entonces estos dos protagonistas, ¿no?, salieron del lago Titicaca, que va a ser la Pacarina o lugar de origen, para poderse dirigir, ¿no?, hacia el lugar establecido, llegando finalmente a lo que sería la región de Acamama, posteriormente llamado el Cusco, cerca al cerro Guanacauri. En cuanto a la leyenda de los hermanos Sayar, pues esta leyenda fue narrada por Juan Díaz de Betanzos en su obra Suma y Narraciones de los Incas, ¿no? Betanzos dice que pues según esta leyenda, de dónde salen estos 4 hermanos con sus 4 esposas. ¿Cuál es la Pacarina? Salen de las cuevas del cerro Tamputoco, de la región de Pacaritambo. Y de Pacaritambo se van a dirigir hacia un cerro llamado Guanacauri, llegando finalmente pues a lo que sería la región del Cusco. Ellos fueron enviados por su dios, el dios Viracocha. Quien llega finalmente al Cusco va a ser Ayar Manco, que es el Manco Cápac, y por lo tanto se convertiría en el fundador del Cusco. Después también tenemos que recordar sobre la expansión incaica. Y hemos dicho que el imperio inca se inicia con Pachacute y llegó a su máximo límite, a su máxima expansión durante el reinado de Huayna Cápac. Entonces, durante el reinado de Huayna Cápac, no hay que olvidarse, se produjo la mayor expansión del Tahuantinsuyo. Pero, ¿qué métodos son los que utilizaron los incas para poder realizar sus conquistas y así poder acrecentar su territorio? Diversos mecanismos, diversas estrategias utilizaron los incas. En un primer momento, se emplearon las llamadas guerras de rapiña, cuyo objetivo en qué consistía, en despojar a sus adversarios, ¿no? Entonces, gracias a campañas militares y también gracias a alianzas con poblaciones vecinas, es que los incas lograron dominar tan extenso territorio. En otro momento también ellas utilizan la reciprocidad, los lazos de parentesco. Miren, los incas eran muy buenos guerreros, pero también ellos fueron muy buenos negociadores. Por ejemplo, muchas veces, para poder evitar la guerra con los pueblos acosados, les ofrecían sus reservas de alimentos y también les ofrecían tejidos e incluso les ofrecían mujeres para poder unir lazos de parentesco. Y ya en la máxima expansión, ¿no?, que se va a iniciar con el Inca Pachacute, se van a desarrollar ya ataques agresivos con mayor alto grado de belicosidad. Entonces, fue Pachacute quien dio inicio ya a este periodo imperial. Él dio el principio, digamos, de la verdadera expansión. Y su verdadero apogeo, no se olvide, su verdadero apogeo se inicia con el triunfo sobre los chancas. Y posteriormente va a continuar con su hijo, ¿no? Porque con su hijo Pachacute, con su hijo Tupac Yupanqui, logra el correinado, ¿no?, y derrotan definitivamente ellos pues a los chancas. Y es así que
continúa Tupac Yupanqui, al mando ya de un poderoso ejército, llevar todas, digamos, las fronteras del imperio hasta llegar a orillas del río Maule, incluso llegando también a lo que sería todo lo que es Ecuador. Y Huayna Capac, pues que amplía ya esta extensión del Tahuantinsuyo hasta el río Ancasmayo, en lo que es hoy lo que corresponde a Colombia. Luego, también tenemos que ver, pues, que este gran extenso territorio, ¿no?, se ubicó en lo que es la parte central y occidental de Sudamérica. En sus límites, pues en su época de mayor apogeo, se extendió por la parte de lo que es norte, llegó hasta lo que es el río Ancasmayo. Por el sur, hasta el río Maule, que es en Chile, por el este con la selva amazónica o la ceja de selva, llegando lo que corresponde a Ecuador y Perú. Y por el sureste, hasta lo que es la provincia de Tucumán en Argentina. ¿Cuánto de extensión aproximadamente ocupó este territorio? Tuvo una extensión aproximada entre los 2 a 4 millones de kilómetros cuadrados, que como lo podemos observar ahí en el mapa, llegó a comprender los actuales 6 países de Sudamérica, parte de lo que serían los actuales países de Sudamérica, como son lo que es Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Argentina, Chile. Ahora, este extenso territorio fue dividido en 4 suyos, y fue el Inca Pachacute quien realiza esta división. Pachacute lo divide en los 4 suyos. Cada suyo va a estar dirigido, no olvidar, por un suyuyu apu o apu suyo, que van a ser los del gobernador de cada suyo. Entonces, para un mejor gobierno, una mejor administración de tan extenso territorio, el Inca Pachacute divide al territorio del Tahuantinsuyo en cuatro suyos. Y cada suyo, no olvidar, estaba dividido en humaníes, ¿no?, también llamadas provincias. Bien, asimismo no hay que olvidar que la sociedad inca, a lo largo de su proceso histórico, ha pasado por 2 periodos, ¿no?, o 2 etapas. La etapa preimperial y la etapa imperial. En la etapa preimperial comprende a su vez 2 etapas, el llamado periodo legendario y el llamado periodo de la Confederación Cusqueña. El periodo legendario, ¿no?, en esta fase, en este periodo, pues el estado inca aún era un pequeño curacazgo, por eso se le llama periodo legendario o curacal. Se inicia pues con el Inca Manco Cápac y el Inca Sinchi Roca. Entonces, en este periodo gobernaron Manco Cápac y Sinchi Roca. Luego, a partir de 1300 hasta 1438, ¿no?, el periodo de la Confederación Cusqueña. Este periodo se inicia con el gobierno del Inca Yoque Yupanqui. Aquí ya los incas que gobernaron en este periodo consiguen conformar un reino local. Entonces, desde el Inca Yoque Yupanqui hasta el gobierno del Inca Huiracocha. En la otra etapa, en la etapa imperial, recuerden que son 3 los incas que dieron inicio a la fase imperial. En la expansión inicial se inicia con el Inca Pachacute, ¿no? En el imperio propiamente dicho, pues sigue con el gobierno de Tupac Yupanqui hasta el gobierno de Huayna Capac. Pero también tenemos que saber que el llamado periodo de decadencia o crisis se va a iniciar a partir de 1532 hasta 1535, que es la época donde están llegando los españoles. Y digamos que en este periodo de decadencia o crisis ya es la llegada de los españoles invasores, con el cual se va a iniciar la destrucción de la sociedad inca. Y allí en este periodo de llamado crisis, ¿no?, están gobernando pues don Huáscar,
que finalmente Huáscar y Atahualpa, ¿no? Hasta que finalmente hemos dicho, cuando ya los españoles logran conquistar, invadir el Tahuantinsuyo, el que está gobernando como último inca va a ser Atahualpa. Vemos entonces que fueron 13 los incas que gobernaron el imperio a lo largo de todo este periodo histórico. Y esa lista oficial de los incas que gobiernan el imperio se les conoce con el nombre de Capa Cuna. Los 13 incas gobernaron bajo 2 dinastías. Los 5 primeros correspondían a la dinastía del Urin Cusco, que significa Bajo Cusco, y los siguientes a la dinastía del Anan Cusco o Alto Cusco. La dinastía del Urin se inicia con el fundador Manco Cápac y culmina con Cápac Yupanqui. Y la dinastía del Anan la inicia el Inca Roca. Bien. Asimismo, luego hemos hablado sobre la organización política del imperio. Como podemos observar ahí, la organización política estaba conformada de la siguiente manera. En la cúspide, como máxima autoridad del imperio, como primera autoridad del imperio, encontramos al Inca. Su gobierno era una monarquía absoluta, teocrática y militar. Como símbolo de poder, él utiliza la mascaipacha de color roja. Además, no hay que olvidar que el Inca era considerado hijo del dios Sol, por lo tanto era digno de culto. Lo acompañaba en el gobierno, por eso durante el Tahuantinsuyo, a partir del Inca Pachacute, hay un cogobierno en el Tahuantinsuyo. Lo acompaña su hijo el Auqui, el príncipe heredero. Pero para poder ser elegido como príncipe heredero, como Auqui, tenía que ser el más apto, el más hábil, el que estaba capacitado, el que tenía los conocimientos de la administración del imperio, el que estaba preparado para gobernar. Como cogobierna con su padre, él también va a tener un poder, pero su poder es relativo. Entonces, como símbolo de poder, él va a usar una mascaipacha de color amarilla para diferenciarse de la mascaipacha de su padre. El Consejo Imperial, que se van a encargar de qué, de asesorar y aconsejar al Inca en las funciones de gobierno, estaba integrado por los 4 jefes de los suyos, los llamados Uyuyuapu, más 12 integrantes, 12 representantes más de los 4 suyos. El Apunchit se le llama Apunchí al jefe o el gobernador de una provincia o humaní. ¿Y a quién se le consideraba? ¿Quién eran los supervisores del imperio? Los llamados Tucurucuy. El Tucurucuy, que significa el que todo lo ve, el que todo lo oye. Ellos eran los supervisores imperiales, controlaban a las autoridades del Tahuantinsuyo, tales como a los curacas y a los apunchí. Digamos que ellos velaban por el cumplimiento de la ley. Y el curaca también va a ser una autoridad dentro del Tahuantinsuyo porque él es el jefe de los ayu, es el máximo jefe de un ayu o familia. Él es el nexo entre el Estado y el pueblo. Y finalmente, también hemos hablado sobre la organización social del Tahuantinsuyo. Y vemos que aquí podemos distinguir que hay clases sociales: la realeza, la nobleza y el pueblo. La realeza, que está conformada por ¿quiénes? Por el Inca, considerado hijo del dios Sol, la máxima autoridad, hemos dicho. Por su esposa la Coya, esposa principal. Con sus hijos, los llamados Pihuachuris. El Auqui, que es el príncipe heredero. La Ñusta, se la llamaba Ñusta, la hija casada, a la hija casada del Inca. Y Paya, a la hija soltera. En la nobleza de sangre estaba integrada por ¿quiénes? Estaba integrada por los familiares, los parientes del Inca, que se les llamaba también los orejones. Y en la nobleza de privilegio, que estaba dividida en advenediza, que está conformada por aquellos curacas que se unían al Tahuantinsuyo,
y los recompensados, que eran aquellos guerreros que realizaban